Que Dios le bendiga. Qué bueno verle un domingo más aquí en la casa del Señor, alabando su nombre. Vamos a continuar con la predicación del domingo pasado. ¿Se acuerda que hablamos de este martillo? Y dijimos que este martillo tiene un significado. Y aunque el martillo que yo le traje aquí es un martillo que usa un superhéroe, nosotros leemos en Jeremías 23, voy a pedirle que abra su Biblia allí. Desde el verso 29 en adelante vamos a completar este capítulo. Jeremías 23, 29, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Yahweh? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Yahweh. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Yahweh, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Yahweh? ¿Y qué habló Yahweh? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Yahweh, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Dios viviente, de Yahweh de los ejércitos, de Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Yahweh y qué habló Yahweh? Mas si dijereis, profecía de Yahweh, por eso Yahweh dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Yahweh, habiendo yo enviado a deciros, no digáis, profecía de Yahweh. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y os arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Que Dios bendiga su palabra. Qué terrible es cuando alguien profetiza, aún a través de los medios de comunicación, o es público esta profecía, y luego esa profecía no se cumple. Mucha gente puede pensar que estamos locos, o que decimos palabras que no tienen sentidos, e incluso hablamos en nombre de Dios sin haber recibido una palabra de Dios. Por eso es que este capítulo 23 de Jeremías tiene mucho que ver con nosotros hoy. Porque nosotros creemos en una palabra profética. Nosotros creemos en el ministerio profético, pero no todos son profetas. No todo pastor es un profeta.
Y no todo el que se levanta y dice yo soy profeta, es profeta. Pero de que hay palabra profética, de que hay una palabra sobrenatural, tal vez para cada uno de nosotros, lo creemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se habla de profecía, cuando hablamos de una palabra profética. Muchas palabras proféticas tardan años en cumplirse. Y al final usted recuerda y tal vez dice, un hermano me dijo esto, un pastor me dijo esto, y se cumplió mucho tiempo después. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de profecía. Dicen estos versículos, el versículo 30. Otra vez aparecen estos falsos profetas. Y algo que decía Leonardo cuando hablaba de David bailando o danzando con frenesí, porque él no es que estaba moviendo el piecito bajo el ritmo de las flautas o los tambores. Él estaba, dice, un canto remolineando, dando vueltas, brincando, que se le levantaba la túnica. Y sabe, ese éxtasis es el que experimentaban los profetas en el Antiguo Testamento. Muchas veces, no sé si usted ha visto, esto más se ve en el ambiente pentecostal, gente dando vueltas como trompo y como loco. Y muchos hemos dicho, esa gente está como loca. Pero ¿sabe qué será la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento? Esa era la manera en que el profeta recibía la palabra de Dios. Por eso es que no todos eran profetas. Y el que era profeta tenía que someterse ¿a qué? A la guía del Espíritu Santo. Y ahí entra un cuestionamiento tal vez religioso de parte nuestra. ¿Usted ha visto a una persona llorar escuchando la palabra de Dios o escuchando una alabanza? El domingo pasado que estábamos aquí, uno de los nietos de Magali le decía a mi esposa, el canto que tú cantabas me conmovió. Un niño de 7 años, menos, 3, 4 años, tocado por el Espíritu Santo. Y él, como no sabe, él relacionaba y decía, es una canción muy triste, pero no es que es triste, es que el Espíritu Santo te toca y te hace llorar. Cuando tú le das la cabida al Espíritu Santo, Él puede hacer eso y mucho más. Pero los profetas caían en este frenesí. Pero lo curioso del caso es que también los profetas de Baal, los profetas de otras naciones, también tenían esa experiencia. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo diferenciar un profeta de Dios de un profeta pagano? ¿Cómo diferenciar un profeta falso de un profeta verdadero? Y nosotros aprendimos la semana pasada que solamente hay una cosa que mide a un profeta verdadero: cuando se cumple la palabra profética. El año pasado, creo, en la época de pandemia, había alguien que subía un video de una pastora, hermana, no sé, que hablaba de un terremoto en Guayaquil. Y hablaba de que en esos tiempos iba a haber el terremoto, pero no se cumplió. No me burlo de la hermana, le guardo respeto. Pero cuando no se cumple la palabra que uno lanza, hay un problema allí. Porque uno queda como un falso profeta.
¿Y qué sucede con los falsos profetas? Vamos a leerlo allí, versículo 30. He aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Qué dice Dios? Él está en contra de ellos. He aquí, dice Dios, verso 32, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo. El verso 30 también dice al final, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hay algo interesante que sucede con los falsos profetas, es que repiten palabras de otros profetas. Cuando es una palabra original, Dios te va a dar una palabra nueva, no la misma que vienen repitiendo muchos. Hay mucha gente que se acerca pensando que tienen un don profético y siempre le dicen lo mismo a la persona. Que Dios los va a ayudar, que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar esto o aquello. O tienen un ministerio. A la final son cosas que nosotros sabemos que por la palabra Dios nos puede dar. Tal vez aquí sería la reflexión, dime algo nuevo. O dime algo que yo no sé. Roban con engaños unos a otros esas palabras. Quisiera que leamos en 2 de Timoteo 4:4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Jeremías le llama profetas que tienen lenguas dulces, pero sabe una cosa, las lenguas dulces producen oídos dulces. Hay mucha gente que quiere oír, y sobre todo en estos tiempos. ¿Ha escuchado lo de las vacunas? Y son proféticas, dicen, dentro de 2 años se van a morir todos los que se han vacunado, todos los que nos hemos vacunado, porque yo ya me incluyo en ese grupo. O que la vacuna es una señal del anticristo, que ya no podemos ir a trabajar, comprar y estas cosas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos en el internet, en la radio, o de pronto hasta en un aire libre, puede ser que estén predicando allí, y usted se come toda esa película. Ah, es verdad, me puse el imán y se quedó pegado, y no sabe que usted no se bañó y tenía la piel sudada y se le pegó. A una lengua dulce siempre habrá un oído dulce que quiere escuchar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado, porque apartarán el oído de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Está en la palabra de Dios. Lea usted la Biblia. La marca de la bestia no es un tatuaje, la marca de la bestia no es un chip, la marca de la bestia no es una vacuna. La marca de la bestia es espiritual, así como es espiritual el sello del Espíritu Santo en usted. ¿O acaso usted tiene una marca? ¿O acaso usted se hizo un tatuaje que diga 333 en vez de 666? O se hizo un ojo ahí con una pirámide, y dice, ahí está, la pirámide es el Padre, el Hijo y el Espíritu. No es eso. Porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. La marca del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu.
Asimismo, el sello del anticristo tendrá unos frutos y se verá en las personas, se verá en la gente. ¿Qué dice más la palabra de Dios? Dice que tienen sueños mentirosos y lo peor de todo es que los cuentan. ¿Cuántos han tenido sueños locos? ¿Ha tenido usted sueños locos? ¿Sí? Sí, sueños locos. Que usted está volando como Superman. O de pronto esos sueños que usted siente que se está cayendo y no se está cayendo, sino que se cayó de la cama. Y usted piensa que se está cayendo en un barranco, no sé. Y no, solamente se cayó, ¡pum! Cuando ya siente usted el porrazo de que cayó al lado de su cama. Hay que tener mucho cuidado con los sueños. Miren, nosotros no decimos que los sueños no son de Dios. Los sueños son de Dios. De hecho, Dios habla a través de los sueños, pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque puede haber sueños mentirosos. Así lo dice la palabra. Y lo peor de todo es cuando se cuentan esos sueños y no son realidad. ¿Qué causa esto? Dice, causa error y no son de provecho. Ojo, una profecía, un sueño, una visión siempre tiene que ser de provecho para el que la oye, para el que la recibe. Si causa terror, si causa miedo, si causa estupor, no es la voz de Dios. Tiene que llamarte a una reflexión, tiene que hacerte sentir arrepentimiento, tiene que haber un provecho en esa palabra para ti. Siempre pregúntese eso, ¿qué provecho hay en esa palabra? Verso 35 dice, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Dios? ¿Y qué habló Dios? ¿Qué responde Dios? ¿Y qué habla Dios? Y yo adicionaría allí, ¿cómo responde Dios? ¿Y cómo habla Dios? Sí, yo sé que hay muchos juicios y hay juicios que se están dando en la tierra. Pero tenemos que saber diferenciar y discernir cuándo suceden esa clase de juicios. Cuando hay una palabra profética de un falso profeta, hay un castigo que va a caer. ¿Cuándo cae este castigo? Verso 33 dice, Dios dejará. Os dejaré, ha dicho Dios. Verso 33 al final. Usted puede estar apartado de los pies de Dios. Sí, usted puede estar apartado. Pero ¿sabe qué? Dios nunca lo va a dejar. Porque si Dios lo dejara a usted, si usted, llamamos apartado al que lleva una vida doble, ¿no verdad? Una vida en el mundo y otra aquí. Pero ¿sabe qué? Si Dios le deja a usted, ¿no le parece que usted fuera blanco fácil del diablo? Sí. El diablo tomaría ventaja y lo que pasaría en su vida es que usted se endemoniaría. Porque usted ya no tiene ninguna defensa. Pero aún Dios está allí. Por eso el apartado tiene aún la posibilidad de volverse a Dios. Porque Dios no ha quitado completamente su mano encima de esa persona. Porque solamente estamos a la vuelta. ¿Qué más dice? Hay castigo, verso 34, hay castigo sobre el profeta. Y aún dice sobre la familia del profeta. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que dijere profecía de Yahweh, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa.
Así que antes de emitir una palabra profética a cualquier profeta, a cualquier pastor, a cualquier apóstol, tendría que pensarlo muy bien, qué es lo que va a decir. Y si está hablando en nombre de Dios, porque si no es un grave castigo. Verso 39 dice que Dios echará en el olvido. Por tanto, de aquí yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Siempre yo le digo, ¿qué es el cielo? Dice la Biblia que Jesús fue a prepararnos un lugar, una casa, para cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, ese es el cielo. Otros dicen la Nueva Jerusalén. Está bien. Otros hablan de la ciudad santa. Otros hablan de un paraíso. Pero ¿sabe una cosa? Ninguna idea física que nosotros tengamos, porque algunos piensan que tienen unas mansiones allá en el cielo, con piscina, con, no sé. ¿Sabe qué es el cielo? Es la presencia de Dios. Porque una vez que estemos allá en el cielo, nos va a importar dónde vamos a dormir, qué vamos a comer. Eso no va a importar, hermanos. Lo que va a importar realmente es la presencia de Dios. ¿No ve que si nosotros no le vimos físicamente, le vamos a ver cómo es Él? Al Señor Jesús lo vamos a ver cómo es Él. Vamos a ver al Padre, al Espíritu Santo. ¿Qué más recompensa quiere uno? El resto no nos interesa. Pero cuando es quitada la presencia de Dios, así como decía Leo al principio, el arca, la presencia de Dios, no era el arca, no era la majestuosidad de un cajón allí de oro con querubines, no era eso, era la presencia de Dios que estaba ahí en el arca. El resto no importaba. Dice el verso 40 que también habrá confusión y vergüenza, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Por qué tanto problema con esto de la palabra? La palabra de Dios. Yo puse 4 puntos aquí. Primero, por la importancia de la verdadera profecía. Y quiero dejar claro una cosa. Cuando nosotros estudiamos el asunto profético en la Biblia, no necesariamente habla de cosas futuras. Pero nosotros hemos entendido que toda profecía habla de futuro. Y no es así. No es una premonición, no es premeditar el futuro, lo que va a pasar. No es que usted se levanta un día y dice, hoy soñé que iba a pisar una cáscara de banana, entonces cada vez que veo una cáscara de banana me voy a mover porque yo vi que me resbalé y me caí. No es esa clase de poder. La profecía incluso habla cosas presentes. Sí, también habla de cosas futuras. Pero no necesariamente todo es de futuro. Ayudarnos a conocer quiénes son los verdaderos profetas. Y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. ¿Por qué se necesita que venga un rompimiento a la roca de la falsa profecía? ¿Para qué es ese martillo? Es para romper no solamente el corazón de un creyente, sino el corazón del profeta también. Porque hay una máxima: a la palabra profética
a quien debe primero de llamar la atención es al profeta. Y nosotros hemos entendido al revés. La palabra profética tiene que golpear al que va dirigida la profecía. No, es al que recibe la profecía primero. Por último, es un ejemplo para la iglesia de la mano de Dios. Hoy más que nunca nosotros necesitamos este martillo aquí en la iglesia, en nuestras vidas, que golpee con fuego y con fuerza y rompa aquello que tiene que ser roto. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Si puede, subraye esta porción de la Escritura que es importante para no dejarnos confundir. ¿Qué es la profecía de Dios? ¿Qué es la profecía de Dios? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la profecía? Es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios tiene testigos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Yo oí la voz que dijo de Jesús: este es mi Hijo. A mí no me lo contaron, yo fui testigo. Yo escuché la voz, yo vi descender al Espíritu Santo. ¿Qué es la profecía de Dios? Es la palabra de Dios. Pero ¿quién guía finalmente esta palabra? Es el Espíritu Santo, por inspiración. ¿Todos escribieron la Biblia? No. Dios escogió hombres y mujeres para desarrollar toda la Escritura. Pero una cosa los une a todos ellos. Desde el Génesis al Apocalipsis, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué podemos decir finalmente de este martillo? Lo que dijimos la semana pasada. Deja que caiga el fuego y te golpee el martillo de la palabra de Dios. Dos cosas: la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dos cosas que no debemos olvidar. Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, hoy más que nunca necesitamos el fuego de tu Espíritu Santo.
para inspirarnos, para dirigirnos, para poder ser guiados. Pero a la par que tu fuego nos consuma, necesitamos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si tienes que golpear, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, nuestra voluntad, golpéala ahora. Rompe mis paradigmas mentales. Rompe la dureza de mi corazón. Rompe la terquedad de mi voluntad, que no se sujeta a ti. Trae una palabra para cada uno de mis hermanos hoy. Una palabra que rompa toda barrera, todo obstáculo, toda muralla levantada por nosotros, que nos impide creer que el ministerio de profecía sigue aún vigente hoy. Que hay un futuro, pero también hay una expectativa. Que nos habla de Jesús. Que nos habla de su venida. Que nos habla que muchos se alejarán avergonzados porque no siguieron fieles en el camino de Dios. Y sin temor, que no cause temor en usted, sino que cause un cambio. Que al escuchar esta palabra, dice también el profeta, que la visión sería escrita en unas tablas y el que la leyera saldría corriendo. Que hoy tú salgas corriendo de esta casa, pero no por miedo, sino por convicción, porque has sentido el fuego de la maravillosa presencia del Espíritu Santo, pero también has sentido el golpe del martillo de su palabra en tu corazón. Que Dios tenga que romper lo que tenga que romper en ti. Que Dios tenga que cambiar lo que tenga que cambiar en ti. Que Dios tenga que abrir tus ojos para que sepas cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y que bajo esa inspiración, bajo esa dirección, no cometamos los errores que antes cometimos. Y más bien hoy tú le digas al Señor: Padre, he oído tu palabra, he temido, pero voy a ponerla en práctica. Retiñen mis oídos por tu palabra hoy, pero voy a obedecer y voy a cambiar. Para tu gloria y tu honra, Señor, voy a cambiar. Porque aún no es el tiempo. Tal vez falta mucho, pero está más cercano que ayer. Jesucristo viene y viene pronto. Por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha,
Una iglesia que ha pasado el fuego y el martillo en su corazón. Te damos la gloria, Señor, porque solamente tú puedes traer esa palabra y convicción a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.